Pues bien, vamos a empezar otra vez con las conferencias. Os había dicho de que íbamos a tratar el tema del 666, que ya está trayendo mucha cola, pero es que, fijaros que ya llevamos un tiempo que no hemos podido hacer conferencias y ahora que las reanudamos, nos encontramos en que la actualidad nos está superando largamente. Entonces, he decidido que la actualidad es primordial y, por tanto, voy primero a dar la actualidad y después haré la otra conferencia, que no va a ser solo una conferencia, probablemente nos va a dar para 3 o 4 temas, el 666. Hay mucho material para ver allí. Lo que pasa es que antes vamos a hacer otras que son de muchísima actualidad y es muy conveniente que estemos informados porque todo lo que ha pasado últimamente es de vital importancia con todo lo que nosotros habíamos contado hasta ahora aquí, porque veréis cómo todo empalma a la perfección. Hoy el tema... ¿Qué es lo de más actualidad? ¿Qué ha pasado esta misma semana? Obama elegido presidente de los Estados Unidos de América. Pues este va a ser el tema de hoy. Diréis, bueno, pues ya estamos hartos de verlo por televisión, radio, prensa. Pero no, hoy vamos a ver la faceta que no nos suelen contar en los medios de comunicación y que tienes que ir buscándote la vida para encontrar ciertos detalles muy significativos. Algunas cosas sí son de prensa, y eso nos va a ayudar a hacer un cuadro completo de la situación de por qué Obama ha sido elegido presidente y cuáles son sus mensajes y a qué más responde. Y el pueblo pide un cambio y eso es lo que se les va a dar. Vamos a ir viendo si verdaderamente el pueblo es el que elige o es que llegan a candidatos ciertas personas por alguien que les interesa que esté allí. Y con unas buenas campañas de difusión sean las personas para ser elegidas como presidente. Ellos presentan de que el pueblo tiene la palabra y pide un cambio. Él introduce varios mensajes en este discurso inaugural que son tremendos. Y hay algo que es sumamente significativo, y hay un trozo donde él cita, muy en concreto, unas palabras que son paz y seguridad. Recuerdo que en alguna conferencia habíamos hablado escuetamente también de esto, pero llevamos ya un tiempo en que los políticos están usando mucho estas dos palabras, unidos tan solo por la conjunción, la I. Y nosotros ahora lo oímos y decimos, bueno, es normal hablar de paz y seguridad en los tiempos que corren, pero quiero que os remitáis a un texto que aparece en la Biblia, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un escrito del apóstol Pablo, que es muy cuestionado por algunos que dicen que este señor no tenía nada de apóstol, etcétera, etcétera. Pues aquí lo tenemos, lo podéis seguir. El versículo 3, fijaros estas palabras escritas hace 2000 años. Primero os voy a leer la parte de antes de aquí. El versículo 1 nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Factor sorpresa, la gente no se lo esperará. Y fijaros cómo continúa después. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Yo no sé si vosotros lo encontráis significativo. A mí me pone los pelos de punta. Ver que unas palabras escritas hace 2000 años profetizaban que esto llegaría. Y esto ya ha llegado. Y esta es la situación previa a la venida de Cristo. Las profecías se siguen cumpliendo. Y vamos ya a pasar directamente a imágenes. Aquí lo tenemos. Fueron las imágenes sacadas de este momento. Y aquí vemos la pareja ganadora, Barack Obama y Joe Biden, celebrando su victoria. Fijaros, se habla mucho de Obama, pero ¿y de Joe Biden? ¿Quién es este señor? Vamos a hacer un análisis de quién es cada quien. Fijaros, antes por eso, en las felicitaciones que recibe Obama de los líderes mundiales, como por ejemplo Barroso, que
que nos dice, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, felicitó el miércoles a Barack Obama por su elección a la Casa Blanca y deseó que durante su mandato Estados Unidos se alíe con Europa para llevar al mundo hacia un New Deal. Fijaros en todas las palabras que iremos leyendo. Todos, o casi todos, hablan de la enorme importancia de unir Estados Unidos con Europa. ¿Recordáis que cuando hablamos sobre la marca de la bestia, el asunto de domingo, sábado, la profecía dice de que desde Estados Unidos se impondrá esa ley dominical y se va a extender por el resto de países cristianos porque habrá mucha unidad entre ellos? Estamos en esos preámbulos. Vamos a seguir avanzando, pero fijaros en la frase de abajo. Quiero asegurarle al senador Obama el apoyo de la Comisión Europea. Sarkozy, más o menos, hace lo mismo. Gordon Brown lo elogió a Obama por los valores progresistas y su visión de futuro. Pues ya veremos qué visión de futuro tan tremenda. Tenemos al presidente de Alemania, que también subraya que Alemania y Estados Unidos se encuentran estrechamente unidas por los mismos valores. El máximo mandatario alemán destaca que esta es también la base para una estrecha colaboración en nuestra comunidad transatlántica. Fijaros la unidad entre los dos continentes. Y aquí tenemos otra vez a Sarkozy, que, si seguimos, nos dice, la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha enviado este miércoles sus más calurosas felicitaciones a Barack Obama, presidente electo de los Estados Unidos, y asegura ver en su elección la promesa de una asociación transatlántica reforzada. Sabéis que con Bush había habido ciertos problemas, parecía que la cosa no terminaba de estar muy unida con Europa, pues con este personaje esto desaparece. En un comunicado, la Unión Europea destaca que más que nunca los europeos han seguido con pasión la campaña electoral en Estados Unidos. Y es verdad, todos lo hemos vivido. En primer lugar, porque la democracia americana trae grandes ideas y ambición y genera un gran debate. Pero sobre todo porque Europa necesita una América plenamente comprometida con el diálogo y la cooperación. O sea que, ¿quién necesita a quién? Europa a Estados Unidos. Porque el mundo aspira a la paz y a la estabilidad. La Unión Europea ve en esta elección la promesa de una asociación transatlántica reforzada, al servicio de los valores universales que inspiran a los pueblos de Europa y de Estados Unidos, otra vez, y que permita hacer frente juntos a los desafíos del siglo XXI, agrega la Unión Europea. Pues veremos que estas palabras, que en un principio parecen que, son normales, es la cuestión de política mundial, tienen una gran trascendencia en el detrás del velo. Angela Merkel, pues también nos viene a decir más o menos lo mismo. Alemania va a apoyar plenamente a Estados Unidos. Solana, pues más de lo mismo. Zapatero, pues ya sabemos lo que pasa en España. Hubo sus tensiones con Bush, más o menos, pero ahora con Obama, perfectos. Parece que todo va a ir perfecto. Y aquí tenemos también que la OTAN subraya la importancia de cooperar con Estados Unidos. En un mensaje en nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el secretario general de la OTAN, que agrupa a Estados Unidos, Canadá y 24 países europeos, estimó que el lazo transatlántico, basado en los valores compartidos que fundaron hace 60 años nuestra alianza, sigue siendo esencial. Asunto militar. Berlusconi, pues que no olvida de que los Estados Unidos apoyaron en la Segunda Guerra Mundial a su país y, por tanto, pues lógicamente está a favor de ellos, totalmente. Desde el Vaticano también nos dice, el Vaticano ha expresado este miércoles su deseo de que Dios asista al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, en las grandes responsabilidades que tendrá a su cargo. Por cierto, fijaros, esto está extraído del mismo lugar. Todo eran políticos. ¿Por qué aparece alguien que teóricamente no es político? Es religioso. Pero claro, recordad, es religioso, pero ¿el dueño de qué? De un Estado llamado Vaticano. Eso le concede carácter político también. Asimismo, ha confiado en que responda a las expectativas de paz y justicia en el mundo.
Todos deseamos al nuevo presidente Obama que pueda responder a las expectativas y a las esperanzas que ha generado, sirviendo con eficacia al derecho y la justicia y hallando la manera adecuada para promover la paz en el mundo, favoreciendo el crecimiento y la dignidad de la persona en el respeto de los valores humanos y espirituales esenciales, ha declarado el portavoz del Vaticano a la prensa italiana. Los fieles rezan para que Dios lo ilumine y lo asista en su gran responsabilidad, afirmó Lombardi. Bueno, pues esta es la expectativa del Vaticano sobre Obama, con palabras muy bien dirigidas, grandes anhelos, pero ya hemos visto cuál es la verdadera política vaticana durante las conferencias, y aún veremos mucho más. Siempre hay un doble lenguaje. Vamos a ver, ahora ya adentrándonos un poco en estas personas. Barack Obama se graduó en la Universidad de Columbia y en la prestigiosa Escuela de Derecho Harvard Law School. Sabéis que Harvard, como ya dijimos en las primeras conferencias, está plenamente vinculado a la masonería. Pues fue donde estudió él. En el 110º Congreso patrocinó la legislación relacionada a grupos de presión y fraude electoral, el calentamiento global, el terrorismo nuclear y el regreso del personal militar a la nación. ¿Por qué remarco calentamiento global? Vamos a ir viendo, y en una conferencia estrictamente hablaremos sobre ello, cómo se está moviendo este tema a través de las élites para ir inculcando cierta mentalidad en la población y conseguir ciertos objetivos. Él también se abandera con esto. Y fijaros ahora, director del proyecto Developing Community Project, perdonad, ya sabéis que mi inglés no es precisamente un crack, una organización religiosa que originalmente contaba con, atención ahora, 8 parroquias católicas en el Gran Roseland, en la zona sur de la ciudad denominada Surfside, desde junio de 1985 a mayo de 1988. Fijaros, parroquias católicas. Él dice de que pertenece a una, o pertenecía hasta ahora, a una denominación protestante que ahora se ha desvinculado por las frases que decía el líder, el pastor de su iglesia, y se ha dicho de que él era musulmán. Pero, ¿dónde ha estado trabajando él? Con parroquias católicas. Pero esto podría ser y ya está. Vamos a ir viendo más cosas. Asimismo, ha alentado a los demócratas a que se aproximen, atención a esto, a los evangelistas y a otros grupos religiosos. Está instando al ecumenismo, que ya visteis en las anteriores conferencias de qué palo iba. Aquí tenemos otra vez a los dos. Y aquí vamos ya a desglosar a Joseph Biden. ¿A qué religión pertenece? Católico romano. Estamos hablando de Estados Unidos, país protestante por excelencia. Hace unos cuantos años atrás esto hubiese sido la cosa más impensable. Ahora el vicepresidente es católico romano. Y aquí tenemos, Obama podría tener tensas relaciones con el Vaticano. Al menos esto es lo que oficialmente se dice. De la extracción leemos, el mensaje del Papa para Obama pide las bendiciones de Dios para que los estadounidenses, junto a todas las personas de buena voluntad, puedan construir un mundo de paz y justicia, dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. El arzobispo Raymond Burke, el religioso estadounidense de mayor rango en el Vaticano, dijo en septiembre que el Partido Demócrata corría el riesgo de transformarse definitivamente en un partido de la muerte por sus políticas sobre el aborto y otras cuestiones bioéticas. Parece que hay una contradicción, ¿no? Ya iremos viendo si esta contradicción realmente es así. Grupos como demócratas católicos apoyaron a Obama con el argumento de que su partido apoyaba programas sociales como el aumento del salario mínimo que alentaba a las mujeres a tener hijos. Ese argumento parece haber ayudado a conquistar a algunos votantes católicos, igual que ocurrió con la elección de Joseph Biden como candidato a la vicepresidencia. Biden, que se convertirá en el primer vicepresidente católico en la historia de Estados Unidos, una vez dijo: al próximo republicano que diga que no soy religioso, le haré tragar mi rosario. Bueno, más católico no se puede demostrar. Pero es que esta frase os la he cogido para que la mantengáis en mente a ser posible,
para la próxima conferencia, donde vamos a tratar de la visita del Papa a Australia, Francia, Lourdes también, y Pompeya, y veréis qué extraña relación hay entre esta palabra final y las visitas del Papa. Y diréis, bueno, es normal, si es católico, pero estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, no estamos hablando de personas de a pie normales. Y ahora vamos a ver a alguien que ya ha elegido Barack Obama para estar entre sus filas de gobierno, Rahm Emanuel, un defensor de la guerra de Irak, nuevo jefe de gabinete. El hombre más allegado al nuevo presidente de Estados Unidos será Rahm Emanuel, de 49 años, hijo de un israelí. Emanuel habla hebreo corrientemente y fue voluntario en el ejército de Israel en la primera guerra del Golfo. Nunca sirvió en el ejército regular de ningún país, aunque perdió un dedo en un accidente cuando trabajaba en un restaurante de fast food en su juventud. A pesar de todo, en Washington corre el rumor de que fue alcanzado por un misil sirio cuando supuestamente estuvo con el ejército israelí en la frontera del país. ¿Qué tiene que ver ahora el asunto israelí con todo esto? Está claro, dice el padre de este señor, que mi hijo tendrá influencia sobre el presidente en todo lo que concierne a Israel. Y recordad que las profecías hablan de que Israel es muy significativa en el tiempo del fin. Irak, preguntado en el 2005 si 2 años antes, cuando no era congresista, habría votado a favor de la guerra de Irak, aún sabiendo que no había armas de destrucción masiva, Emanuel respondió que sí. Sigo creyendo que deshacerse de Saddam fue bueno, ¿vale? A ver, ¿no decía Obama de que no era partidario de la guerra de Irak? Si no eres partidario de la guerra de Irak por todo lo que ocasiona y lo que ha hecho llevar a las aguas a Bush, ¿por qué elige a una persona tan cercana a él partidaria? Porque, recordemos, afectar a Irak era liberar a Israel. Y eso tiene que quedar muy claro siempre. Hay algo más que petróleo detrás de todo esto, aunque eso pesa mucho. Aquí tenemos la foto. Y ahora vamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Estamos viendo a Obama y a McCain, su rival, felicitándose muy bien, eso bueno, es majo, y en medio, ¿quién es este personaje? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pinta alguien del Vaticano entre medio de los dos candidatos de Estados Unidos? Vamos a ir viendo esto. Después del debate televisivo, que supongo que recordáis, porque ya sabéis que todo el mundo estaba pendiente de eso, que enfrentó a los dos candidatos a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, ambos asistieron a la invitación de cena en la Fundación Alfred E. Smith, plenamente vinculada a la Iglesia Católica Romana, que durante décadas tiene la costumbre de invitar solamente a los presidenciables que cuentan con la aprobación vaticana. Entre los dos aspirantes a la Casa Blanca, ¿quién hay? El arzobispo de la Archidiócesis de Nueva York, el cardenal Edward Egan. Y se lo están pasando muy bien en esa cena. ¿Más fotos? Yo no los veo en ningún momento que haya mal rollo entre ellos, al contrario. Y ahora, esto es donde estaban reunidos. De Grand Ballroom, Waldorf, Astoria Hotel. Ya veis que los pobres se reúnen en lugares de pobres, ¿no? Pues bien, en momentos de crisis da gusto ver cómo la gente invierte su dinero así. Pero ya no me voy a meter en el terreno económico-político, vamos a lo nuestro. Este es el interior, pero vamos a ir viendo más cosas. Esta es su página web, la del hotel. Y esto, el indicador de plantas del ascensor del Hotel Waldorf Astoria. Bueno, las 5 estrellitas, claro, es que es Estados Unidos. ¿Será solo eso? ¿La G? ¿Será garaje? ¿Qué será? Sabéis que la G tiene una gran vinculación con la masonería, ¿verdad? Vamos a ver más cositas. Esto sigue siendo sacado de la página web de ellos. Y vamos a ir viendo los personajes que han pasado por esta cena, todos próximos al catolicismo romano, aunque teóricamente
eran protestantes. ¿Veis aquí ya sus rostros? Incluso tenemos a Winston Churchill. Pues vamos a ir viendo aquí la lista. Tenemos casi todos los presidentes de Estados Unidos que han sido presidentes. Iremos avanzando y luego haremos una detención concreta en algunos de estos personajes. Aquí nos explica más de esta historia y vamos a verlo en castellano para entenderlo bien. ¿Puedes tirar enrere, que se m'ha salvat? Alfred Smith Memorial Foundation Dinner. Es la cena de ellos. Es una cena anual de caridad neoyorquina en favor de Catholic Charities, o sea, las caridades católicas. Una obra católica americana de beneficencia, organizada por Alfred Smith Memorial Foundation, creado en honor al antiguo gobernador de Nueva York, Al Smith, primer candidato católico de un gran partido a la elección presidencial americana. La primera cena se organizó en 1945, año que siguió la muerte de Al Smith. La última cena hecha en el Waldorf Astoria, el 17 de octubre de 2008, permitió recoger 3,9 millones de dólares y vive la presencia y la intervención de los dos candidatos a la elección presidencial americana, Barack Obama y John McCain, que rodeaba al cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York. Por cierto, este señor es el máximo exponente y representante del Vaticano en Estados Unidos, el cardenal Edward Egan. Ya veis las vinculaciones católicas tremendas, ¿no? Desde 1960, Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy fueron los participantes. La cena pasó a ser, en los años de elección presidencial, una etapa para los dos principales candidatos. En 1976 hubo un discurso de Gerald Ford, en 1980 Carter y Ronald Reagan, en 1988 Michael Dukakis y George W. Bush, en 2000 Al Gore y George Bush, y en 2008 de John McCain y Barack Obama. Desde 1945 solo dos presidentes no se encontraron allí. Harry Truman, ¿lo recordáis a Harry Truman, que presentamos en una de sus conferencias, de nuestras conferencias primeras, la carta que endosó contra el Vaticano? Lógicamente, ¿cómo iba a estar invitado aquí? Y Bill Clinton tampoco. En estos últimos años, los candidatos tomaron la práctica de hacer discursos en tono humorístico. Más adelante quizás veremos el por qué Bill Clinton no. En 1984 estuvo Walter Mondale, pero no su opositor, el cual prefirió declinar la invitación, indicando que necesitaba tiempo para preparar un próximo debate presidencial. En 1996 y 2004, la Arquidiócesis de Nueva York eligió no invitar a los candidatos presidenciales. En 1996 se informó que ya el cardenal O'Connor estaba en contra del presidente y candidato demócrata Bill Clinton, que había puesto su veto a una ley del Congreso que volvía ilegales algunos fracasos tardíos. Los organizadores indicaron que eso era por el hecho de que los candidatos no habían estado en condiciones de comprometerse a asistir a la cena. Los candidatos a la vicepresidencia lo sustituyeron. En 2004, el portavoz de la arquidiócesis, Joseph Swilling, explicó que los candidatos no habían sido invitados ya que los temas de la campaña de este año podían causar divisiones y desacuerdos. Pero corrió el rumor que eso era debido al nombramiento para el Partido Demócrata, John Kerry, que era católico y favorable a la libertad del aborto. Hago un inciso. ¿Sabéis que se está barajando la posibilidad de que John Kerry pase a formar parte del gobierno de Barack Obama? ¿Recordáis a quién pertenecía John Kerry? Sí, era católico, pero además es Skull and Bones. Durante la cena del 2000, George Bush bromeó sobre esta muchedumbre impresionante, los que tienen y los que aún tienen más que ellos. Algunos le llaman la élite, yo la llamo mi base. Vaya frase significativa. La base suya es la élite, casi nada. Y ya sabemos qué élites son estos. Esta cita se utilizó contra él en la película Fahrenheit 9/11 y más tarde en uno de los discursos de campaña de John Kerry en 2004. En 2007, el ex primer ministro británico tuvo un discurso. 60 años antes, otro antiguo primer ministro británico, Winston Churchill, se expresaba allí mediante una conexión telefónica transatlántica. En 2008, John McCain y Barack Obama se burlaron de los principales acontecimientos e incidentes en su campaña y de la de sus adversarios, todo en plan muy cómico. Eso era su última aparición pública común prevista antes del 1. Se mediatizaron mucho el día de la elección y sus discursos. Y aquí a quien vemos también, lo conocéis, ¿no?
Primero de todo, Alfred Smith IV, al lado del antiguo primer ministro británico Tony Blair y del cardenal de Nueva York Edward Egan en la 62ª cena anual de la Fundación en Memoria de Alfred Smith en Nueva York, el jueves 18 de octubre de 2007. Hago un inciso. ¿Recordáis qué pasó con Tony Blair? Cuando dejó de ser el premier, ¿qué hizo? Se hizo católico. Por eso estaba allí. Pero ya veis que dirigentes importantes de este mundo han pasado por allí, siempre cercanos al Vaticano. Y esta foto, George Bush, cardenal Edward Egan y Al Gore en la cena. No sé qué os hace pensar esto, pero Al Gore, aparte de ser el que fue un candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué es actualmente? Muy millonario, ¿no? Ya lo era antes, por supuesto. Pero además es el máximo exponente ¿de qué? De la verdad del cambio climático. Yo solo verlo aquí ya me haría dudar totalmente sobre esas teorías. Y de eso vamos a tratar en una conferencia plenamente. Pero me temo que si Al Gore, y lo vamos a demostrar, estaba aquí vinculado al Vaticano y expone lo que expone públicamente, algo hay aquí detrás, para llevarnos a algún sitio. Y eso que parece una simple conclusión, tiene una gran trascendencia. Y lo vamos a ir demostrando todo. Y aquí, si queréis donar, ya veis las pequeñas cantidades. Nueva York, 19 de octubre de 1960. A la derecha el vicepresidente Richard Nixon. En el centro el cardenal Francis Spellman. Quedaros con este hombre, Francis Spellman. Y a la izquierda de la imagen el senador John Kennedy, antes de la cena anual en memoria de Alfred E. Smith. Significativo. Sabéis que Kennedy sí era católico. Pero este señor, el que está en medio, vamos a ver qué se escribe de él. Barón Avro Manhattan, autor de Asesinato en el Vaticano, y que tiene unos cuantos libros impresionantes con sus investigaciones de todo lo que pasa allí. Fijaros qué escribe. El cardenal Francis Spellman de Nueva York era el vicario de las Fuerzas Armadas en Vietnam. Era además el vínculo extraoficial entre el Papa y John Foster Dulles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y por lo tanto el hermano del secretario Alan, quien era el jefe de la CIA. Él estuvo activo al persuadir a los Estados Unidos de que seleccionara a Diem y lo apoyara como presidente de Vietnam del Sur. Fue hecho vicario general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y llamado el general de los Soldados de Cristo, lo que significa que eran los soldados de la Iglesia Católica en sus frecuentes visitas al frente de guerra en Vietnam. Con lo que aquí nos está diciendo, las tropas americanas, ¿a quién estaban sirviendo en verdad? Al Vaticano. Esta organización fue fundada en 1946 por el cardenal y arzobispo de Nueva York, Francis Spellman, para honrar la figura de Alfred E. Smith. El edificio por excelencia del arzobispado de Nueva York es la Catedral de San Patricio, que se encuentra, fijaros bien, entre el Rockefeller Center y el Council of Foreign Relations. Para entender lo que este evento supone, primero tenemos que saber quién fue Alfred Smith. Este hombre de origen irlandés y de religión católica fue en 4 ocasiones gobernador del estado de Nueva York. Pero más importante aún que eso, fue el primer candidato católico a la presidencia de los Estados Unidos en 1928. ¿A que esto no lo recordabais yo? Ni idea. Siendo que el arzobispo de Nueva York representa la cabeza visible del papado en los Estados Unidos, cuando convoca la cena en memoria de Alfred E. Smith, los convocados no solo rinden tributo a un católico, sino también a su iglesia. Casi nada, ¿eh? Ya veis a quién rendían tributo todos los que iban asistiendo y que hemos visto en esta cena. Y aquí tenéis una imagen preciosa de Manhattan, que es donde está ubicado este hotel. El nombre de Manhattan, aquí nos cuenta de qué viene, de los idiomas de los habitantes primitivos del área.
La historia presenta una interpretación popular que enfatiza la forma como esta isla fue comprada por colonos holandeses a los nativos por $24, pobres, el 24 de mayo de 1626, y el establecimiento de unas 30 familias holandesas 2 años después, cuando fundaron la ciudad de New Amsterdam, donde ahora se encuentra el downtown. Esta ciudad se convirtió en la capital del territorio de la Nueva Holanda, colonia holandesa de breve existencia. En 1664 pasó a la administración inglesa tras una resistencia relativamente débil de los holandeses, en parte debido al descontento de la población con el gobernador Peter Stuyvesant. Y atención, los ingleses cambiaron el nombre de la ciudad por el de New York, bautizado así en honor del duque de York, quien luego sería el rey católico Jaime II de Inglaterra. Uy, otra vez sale catolicismo por aquí. La Catedral de San Patricio de Nueva York. Aquí la tenéis. Y se localiza, ya veis, como antes hemos dicho, entre la 50ª calle y la famosa Quinta Avenida, enfrente del edificio del Rockefeller Center. ¿Sabéis lo que era el Rockefeller Center? Estuvimos hablando también de Rockefeller, ¿no? Todo asociado a masonería pura y que trabajan para alguien más. Además es la sede de la Archidiócesis Católica y Romana de Nueva York, o sea, es la base del Vaticano allí. El solar sobre el que se asienta fue adquirido por $11.000, ya empezamos con los números, el día 6 de marzo, perdón, ¿puedes tirar enrere, sisplau? Es que la emoción me embarga, de 1810, a fines de utilizarlo como escuela para jóvenes católicos dirigida por jesuitas. Y recordad que la cabeza de los Illuminatis son los jesuitas. La parroquia está limitada por la calle 59, la tercera avenida, la calle 44 y la séptima avenida, y comprende 302 manzanas de edificios. Vista desde otra perspectiva. Algún día hablaremos de por qué los campanarios de las iglesias católicas suelen terminar, bueno, esta porque está hecha en plan gótico, pero ¿por qué terminaban con estas impresionantes puntitas? ¿Os recuerda algún objeto que ya hemos visto en conferencias? ¿De adoración solar? Obeliscos, ¿no? Pues sí, esa es su significación. ¿Parece que no? Pues sí, ya lo comprobaremos un día. Aquí vemos otra perspectiva con la bandera del Vaticano puesta precisamente allí, o sea, y al lado la de Estados Unidos. Y esta estatua que veis aquí a la izquierda es precisamente porque esta es la parte del edificio del Rockefeller Center, que aquí lo tenéis. Y que fue construido, como no, por la familia Rockefeller. ¿Y esto qué es? Este edificio más pequeñito de aquí. El Consejo de Relaciones Exteriores, fundada en 1921 en Nueva York, y que también está allí. Y este es el Hotel Waldorf Astoria, una buena perspectiva, y vamos ahora a analizar un poco quién era el personaje que creó precisamente este hotel. Lo que ahora vais a ver está extraído de un libro, La sangre satánica, o la línea de sangre de los Illuminati, por Fritz Springmeier. Vamos a ver si lo que dice este señor son tonterías. Luego haremos unas pequeñas comprobaciones. Por cierto, la foto que habéis visto era la del señor en cuestión. La dinastía Astor. El fundador original de la fortuna Astor fue John Jacob Astor, del 1763 a 1884. John Jacob Astor, ¿a qué suena el nombre de Jacob? ¿A quién lo asociaríais? Israel, ¿no? Nació en Waldorf, ducado de Baden, Alemania, de origen judío. Tal origen judío se ocultó, y un buen número de ideas diferentes sobre el patrimonio de los Astor se puso en circulación. John Jacob Astor era carnicero en Waldorf. En 1784 llegó a América después de una estancia en Londres, Inglaterra. Aunque la historia cuenta que llegó a América sin dinero, y puede que sea cierta, pronto se añadió a una logia masónica, y entre 2 o 3 años se había convertido en el maestro de la logia holandesa número 8 en la ciudad de Nueva York. Esta Holland Lodge es una logia en la que muchos de sus miembros tienen buenas conexiones con la élite Illuminati. Un ejemplo de un miembro de esta logia 8 es Archibald Russell, 1811 a 1871, cuyo padre fue presidente de un verdadero foco de acción Illuminati durante muchos años, la Sociedad Real de Edimburgo. En 1788, Astor fue un maestro de la Logia Masónica 8.
Esto es bastante interesante, teniendo en cuenta que Astor no podía hablar inglés cuando llegó a América y supuestamente era muy pobre. Y esto, que veis, está sacado precisamente de la página oficial, la página web de la Gran Logia de Libertad y aceptada por masones del estado de Nueva York. Y fijaros qué nos dice aquí. John Jacob Astor. Cuando John Jacob Astor dejó Alemania en su adolescencia tardía, está traducido por el ordenador, un poco así raro, trabajó su camino a Londres y finalmente a América. Durante su viaje al otro lado del Atlántico, se reunió con un hombre que fue un comerciante de pieles, conocido que lo convenció para explorar el comercio de pieles, y con la determinación que amasó una fortuna de su imperio de pieles. En un tiempo fue considerado el hombre más rico de América. Astor fue maestro de Holland Lodge 8, ciudad de Nueva York, en 1788, y más tarde sirvió como gran tesorero de la Gran Logia de Nueva York. Pues parece que el señor que escribió eso no iba tan equivocado, porque esta es la página oficial masónica, ya lo veis. Y bueno, aquí nos dice que la original obra de arte es por Doren Ben Ami y fue encargado, no sé si os suena un poco también judío el nombre, por el Consejo Supremo Antiguo aceptado del rito escocés de la Masonería del Norte para la jurisdicción masónica de los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera. Y ahora vemos la foto de la Universidad Columbia en Nueva York. La Universidad Columbia, oficialmente denominada Universidad Columbia en la ciudad de Nueva York, es una institución privada de educación universitaria y una de las más prestigiosas del mundo. Es miembro de la Ivy League, fundada en 1754 bajo un decreto del rey Jorge II de Inglaterra. Columbia ha crecido hasta comprender 14 escuelas y facultades asociadas. El campus principal ocupa 6 manzanas en la isla de Manhattan. Jorge II de Gran Bretaña y Hannover fue rey de Gran Bretaña y de Irlanda, duque de Brunswick-Luneburgo en Hannover y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 11 de junio de 1727 hasta su muerte. Caray, qué conexiones entre catolicismos, candidatos, masonería. Y ahora vamos a ver algo muy sorprendente. El mundo y el efecto Obama, ya veis, sacado de un periódico. Vamos a ver esto. Obama, un amigo demasiado blando con Irán. Nos dicen, conversaciones a puerta cerrada tienen lugar grandes discusiones entre dos sectores en Israel. Por un lado están políticos y funcionarios que se reunieron con Obama en Jerusalén y que aseguran que es tan amigo de Israel como Clinton. La candidatura de Joe Biden a la vicepresidencia hizo ganar muchos puntos a Obama, ya que Biden es conocido como un gran amigo de Israel. ¿Qué conexiones? Ahora se añade lo que nos faltaba, ¿no? Israel. Y vamos a ver qué sacamos de este periódico, Suspiros Obreros. Ya os suena algo, ¿no? Suspiros Obreros, ¿qué puede ser? Existe un optimismo palpable en el movimiento sindical. Hablamos de sindicatos ahora. Vamos a ver. Primero porque Obama apoya la legislación pro sindicato libre elección para los empleados, que permitirá que los trabajadores decidan si es necesario convocar elecciones con voto secreto para tener representación sindical. De ahí el enorme despliegue de la central sindical AFL-CIO a favor de Obama. Atención a esto. Nunca habíamos hecho una intervención tan grande. Hemos gastado 53 millones de dólares con 250.000 voluntarios y daremos 13 millones de votos a Obama en los 21 estados más disputados, dice Steve Smith, portavoz de AFL-CIO. Sindicato apoyando a Obama. ¿Por qué os pongo esto aquí? Ya lo veréis. Los sindicatos ya no somos la bestia negra de antes, dice Steve Smith, portavoz de una central sindical. Y ahora, fijaros en lo que viene. Mensajes selectos, tomo 2, libro escrito por Helen White, la profetisa de la que tanto hemos hablado, y vamos a ver qué escribe en su tiempo al respecto. Está hablando sobre evítense los conflictos laborales, pero centrado en un capítulo dedicado a los sindicatos. No os perdáis estas citas, son realmente impresionantes. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Está hablando de sindicatos. Estamos tratando profecía pura ahora. Fijaros en esto y recordadlo, porque esto lo estamos viendo y lo vamos a vivir mucho más. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo
a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. Quedaros con esta advertencia, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. ¿Recordáis el tema de la marca de la bestia? ¿Por qué es cuestión de ir pensando en ir a vivir al campo y tener tu propio cultivo? Ya veis el porqué. Va a ser muy difícil conseguir ciertas cosas. Y depende para quién mucho más. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Vamos a ver más. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Fijaros, lo que van a traer los sindicatos es realmente impresionante. Vamos a ver la siguiente. Preparación para el acontecimiento. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es, salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades, educad a los integrantes de nuestro pueblo, los que guardan el sábado, digo yo para añadirlo aquí, para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y esto es algo que vosotros debéis participar, vivir vida sana. Y eso debe ser parte del mensaje que estamos dando en estas conferencias, que la gente se cuide, porque la persona, aparte de tener mente y un sentido espiritual, tiene un sentido que es el físico, y ahí todos tenemos cuerpo. Si no tenemos un cuerpo sano, tanto como podamos, no tendremos una mente clara, y nos va a ser mucho más difícil entender las cosas y prepararnos para todo lo que viene. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. ¿Esto va a ser una tontería? Yo creo para nada que va a ser una tontería. Para mantener nuestra individualidad, durante años se me han dado instrucciones especiales según las cuales no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades, las condiciones producidas por las uniones laborales y las huelgas, constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres están buscando poner bajo el control de ciertas uniones a los que trabajan en diferentes oficios. ¿No suena a sindicatos? Esto no es el plan de Dios, sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer de ningún modo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Los impíos se están uniendo en atados listos para ser quemados. Palabras fuertes, ¿eh? Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. Es curioso, ¿eh? Qué binomio asociado en la misma frase. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Y os advierto, lo que estáis oyendo en estas conferencias forma parte de ese último mensaje. Un día trataremos en profundidad una conferencia que no he dado aquí, la he dado en otro lugar, sobre Apocalipsis 18, donde se desglosa qué es ese último mensaje de amonestación al mundo. Pero solo os digo que el contenido de todo lo que estáis viendo está puesto en este texto. Fijaros, el texto bíblico dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando ella comenta este texto también dice que no solo se refiere a matrimonios, que hagamos matrimonios con gente que piensa en que todo da igual, que esto no va a ser nada importante, porque esto va a traer problemas luego, sino que además también lo sitúa tanto en las sociedades secretas como en los sindicatos. Uniones que se han formado, que se formarán. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las uniones laborales que están formadas o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? ¿Tan tontos vamos a ser con la advertencia que tenemos que vamos a caer de 4 patas? Es una advertencia para todos nosotros. Extracto del discurso de Barack Obama en Berlín el pasado 24/7/8, precisamente antes de ser elegido como presidente de los Estados Unidos. No hay duda de que habrá diferencias en el futuro. Sin embargo, las cargas de la ciudadanía global a seguir nos unen. Un cambio de liderazgo en Washington no va a levantar esta carga. En este nuevo siglo, los norteamericanos y los europeos por igual será necesario que hagamos más y no menos. La asociación y cooperación entre las naciones no es una elección, sino que es la única forma para proteger nuestra seguridad común y avanzar en nuestra humanidad común. Globalización pura y absoluta. Y como sabemos, términos masónicos y unidos a catolicismo. Obama no es Kennedy, pero Berlín lo recibe como si lo fuera. Ahora es el momento de construir nuevos puentes a lo largo del planeta, tan fuertes como el que nos une a través del Atlántico. Casi nada, ¿eh? Y aquí tenemos, el Vaticano pide que Dios ayude a Obama a responder a todas las expectativas. El portavoz del Vaticano, el jesuita Federico Lombardi, pidió hoy que Dios ilumine al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Barack Obama, para responder a las grandes esperanzas y expectativas puestas en él. Los creyentes rezamos para que Dios lo ilumine y le ayude en su tarea de gran responsabilidad. No me extraña si les rinde tributo a Roma. El vocero dijo que él no mencionó problemas específicos como la crisis económica mundial, porque las declaraciones de la Iglesia Católica Vaticana generalmente tratan con los valores espirituales y morales. ¿Sí? Mentalizaros, dejad un apartado en vuestro cerebro para este último párrafo, enmarcado en rojo. Ellos no hablan de crisis económica. Vamos a demostrar cómo esto es mentira. Porque vamos a dedicar una conferencia entera a la crisis económica actual y quién está detrás de todo ello, con todas las pruebas que queráis y más. Y veremos si esto es realmente cierto. Webster Griffin Tarpley es un autor, periodista, profesor y crítico de los Estados Unidos, la política interior y exterior, autor de Obama, el golpe posmoderno, realización de un candidato de Manchuria, y Barack Obama, la biografía no autorizada. Ha escrito varias biografías no autorizadas sobre los últimos presidentes. Fijaros que escribe. ¿Se lo habrá inventado? El asesor superior de economía del candidato Barack Obama es miembro de la secreta sociedad Skull and Bones, de la Universidad de Yale, de la cual George Bush, bueno, el padre y el hijo, y John Kerry son también miembros. También tenemos al asesor de imagen de Obama, y fijaros, yo no lo sé pronunciar muy bien, Zbigniew Brzezinski, quien fue cofundador de la comisión trilateral de David Rockefeller y el cerebro de la desastrosa administración Carter. A Brzezinski os debe sonar, supongo, a los que sois ya un poco mayores. Fue un hombre muy conocido en su momento porque movía mucho de la política exterior de Estados Unidos y que la liaba por todas partes, y aún la sigue liando. También su esposa Michelle Obama está estrechamente vinculada con el Consejo de Relaciones Exteriores. Y ahora vamos a ver si esto que ha dicho este señor es cierto. Goldsby es un conocido profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, miembro del Consejo Nacional de Investigación Económica y del equipo asesor de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y todavía no cumplió 39 años. Un crack. Goldsby fue asistente del Premio Nobel de Economía James Heckman. En 2002 y 2005 fue escogido como uno de los 100 líderes del mañana por el World Economic Forum de Davos, casi nada, que ya sabéis a qué está vinculado también, Suiza, y en 2005 fue incluido dentro de los 6 gurús del futuro según Financial Times. Cuando estudiaba en Yale, integró un grupo de comediantes llamado Just Add Water, y sabéis que la Universidad de Yale
es la de los Skull and Bones. Y fijaros, este señor, ¿qué frase pone aquí? La exhortación moral no cambia el comportamiento de la gente. Los precios sí. Vaya frase. Eso, cuidado, suena una frase que dices, ¡ay, qué gracia! Es sumamente profunda, porque lo que está diciendo es tremendo. Si nuestro comportamiento moral no lo pueden hacer cambiar de un modo bueno, a través de nuestra economía, de nuestros bolsillos, sí que nos la van a hacer cambiar, a pasar por el aro. ¿Por qué creéis que hay la crisis económica? ¿Quién tiene que coger el poder, dice la profecía? El Vaticano. Pero para eso la gente se tiene que supeditar más. A nivel político de arriba ya lo están siendo, ya lo veis. Pero a nivel de calle aún hay cierta oposición. Esto se tiene que terminar. En la próxima conferencia y la otra vamos a ver cómo están haciendo ya todos los cambios para que esto suceda. Y preparaos, porque de esto vais a estar afectados todos, no os vais a librar ni uno. Y ya lo estamos empezando a hacer, porque la crisis económica toca tu bolsillo, el tuyo, el mío, el de todos. Bueno, a excepción de algunos, claro. Y me abstengo de comentar la cara del personaje, Brzezinski, cofundador de la Comisión Trilateral de David Rockefeller. ¿Qué conexiones, eh? Masonerías, catolicismos. Y aquí tenemos a Brzezinski, 28 de marzo de 1928, político estadounidense nacido en Polonia, considerado uno de los más prestigiosos analistas en política exterior americana del mundo. Fue asesor de seguridad nacional durante el gobierno del presidente Jimmy Carter, hasta el año 81. En la actualidad es profesor de la POL, etcétera, etcétera, autor del libro The Permanent Purge, Politics in Soviet Totalitarism. ¿Dónde estaba editado? Cambridge, Harvard University Press. Tiene que editarlo en los masones, por supuesto. Y fijaros ahora en esto, un pontífice para las eras, Zbigniew Brzezinski, y una entrevista. Hace varios años, Zbigniew Brzezinski visitó al Papa Juan Pablo II en su residencia de verano en el Castillo Gandolfo, donde veis la foto arriba. El Papa pidió a Brzezinski, miembro de la Iglesia Católica Romana, toma, y desde hace mucho tiempo aliado contra el comunismo, que leyera las epístolas. Hasta el día de hoy, Brzezinski recuerda el momento como conmovedor, significativo. Él era una persona de gran fuerza y simplicidad, sin embargo, de sofisticación intelectual al mismo tiempo, dice Brzezinski. Se reunió por primera vez con Karol Wojtyła a principios de los años 70, antes de llegar a la Casa Blanca. Hacemos un inciso aquí, pequeño descanso, cambiamos la cinta. Pues sí, gracias. Podéis hacer algunas flexiones mientras. ¿Vale? Va. Y esta es Laverne Michelle Obama, su esposa, abogada estadounidense y esposa de Barack Obama, presidente electo de los Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Princeton y Harvard Law School. Otra vez Harvard. Esta es la Universidad de Princeton, que fue hecha por presbiterianos, y esta es Harvard Law School, Cambridge, en Massachusetts. Y ahora vamos a hablar de un personaje que quizás alguno de vosotros ni conocéis. Ron Paul advierte de gran cambio hacia gobierno mundial con Obama. ¿Quién es Ron Paul? ¿Alguien lo sabe de aquí? Es medio comunista. Está acusado más o menos de esto. Pero, ¿sabéis que este señor se presentó a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos junto a los otros dos candidatos? Ah, ¿es que no? ¿Y por qué? A ver, si este señor se ha presentado igual que los demás, ¿por qué este señor no sale en ningún espacio público? ¿Por qué no sale en ningún reportaje? Porque este señor, curiosamente vais a ver, que discrepa totalmente de la política de los otros dos señores. Y veréis qué cosas tan tremendas dice. Quizás el mundo sería muy distinto si ganase un señor así, pero la profecía se va a cumplir. Y por tanto ha salido Obama y lo que nos viene más encima. El congresista dice que el presidente electo fue elegido hace mucho tiempo atrás para velar por los intereses de la élite corporativa. El congresista de Texas y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, Ron Paul, ha advertido que la elección de Barack Obama, combinada con el sobrecogedor temor de crisis internacionales mayores, puedan facilitar un cambio cataclísmico hacia un nuevo orden mundial. Anda,
¿Cómo va a salir elegido este señor si va contra el nuevo orden mundial? En su presentación en vivo en el programa de Alex Jones, ¿recordáis quién era Alex Jones? Es el señor que hizo el reportaje sobre los buitos. ¿No recordáis que es el que entró con una cámara junto a un compañero suyo y filmó todo lo que hacían en el Bohemian Club? Este señor tiene su programa. Pues fijaros, fue allí y dijo el día 5 de noviembre, el congresista habló sobre una sensación de temor respecto al cambio de guardia tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio. Sí, lo siento, pero no pienso que sea algo de nuevo. No me desperté con esta sensación, la he tenido por algún tiempo. No creo que la elección fuera una sorpresa, pero la retórica se está poniendo cada vez más pesada y audaz, comentó. Hablando sobre el manejo del escenario de la elección y calificándola de una enorme distracción de los verdaderos problemas, el congresista delineó como ambos candidatos fueron preposicionados por los intereses de las élites con el conocimiento que serviría de forma satisfactoria a su agenda. Creo que McCain era un candidato de repuesto en caso algo pasara donde Obama no ganara. Hubieran estado satisfechos con McCain, pero ellos han estado posicionando a Obama por largo tiempo. ¿O no hemos sido nosotros espectadores de que a Obama lo estaban vendiendo por todas partes? Muchísimo más que a McCain. ¿Es solo porque llevaba una gran campaña? ¿Y por qué los medios de comunicación se vertieron tanto sobre él? Eso es vender imagen. Esto comenzó aún antes que anunciara su candidatura. Cualquier que hubiera tenido tanta cobertura favorable por tanto tiempo, tú sabes que los planes para él son los de velar por los intereses de la élite corporativa, continuó el congresista. Paul también advirtió que los triunfos de los demócratas dentro de la Casa de Representantes y el Senado hacen más preocupante la situación de poder absoluto, similar al obtenido por los republicanos hace 8 años. Tal como un Congreso republicano no diría ¡buh! A un Congreso republicano, tú sabes que el Congreso demócrata nunca se levantará. Pienso que esto es muy peligroso y que el primer año será el más peligroso, declaró Paul. Tan solo piensa en el primer año de Bush. Él también tuvo lo del 11S que pudo usar para asustar a todos a muerte. Y Obama usará la crisis financiera, la cual se pondrá peor y hará más escaramuzas militares alrededor del mundo, Paul afirmó. Veremos si esto se cumple, pero las profecías van por ahí. El congresista además advirtió que muchos representantes republicanos se alinearían con Obama con tal de ganarse el favor del electorado y ser vistos como seguidores de la opinión popular. Comentando sobre la crisis internacional, que las luminarias como Colin Powell, Joe Biden y Venice Brzezinski, todos ellos han garantizado que ocurrirá dentro de unas semanas, luego de que Obama haya entrado a la Casa Blanca, o sea que ya nos podemos ir preparando, el congresista ha declarado que él cree que esto podría ser catalizador para un cambio hacia un gobierno mundial. Pienso que será un anuncio sobre un nuevo orden monetario y lo harán parecer un tanto limitado. No van a decir que esto es el gobierno mundial, aunque lo sea si controlas el dinero mundial y controlas al ejército, lo cual hacen indirectamente. Un Banco Central Mundial, regulación mundial y control mundial del sistema completo, de todas las materias primas y de todos los recursos naturales. ¿De qué otra manera se le puede llamar a esto sino más que un gobierno mundial? Bueno, y va siguiendo, vamos a saltarlo ya. Fijaros en el último apartado. Esta es la filosofía de la doctrina Bush, la cual era la que teníamos el derecho de lanzar ataques preventivos contra cualquiera y que Bush incluso expandió al decir que no iríamos a invadir y conquistar, pero que teníamos el derecho a ir a bombardear y bombardear a cualquiera sin su permiso. Y es por eso que vamos hacia Pakistán y Siria. Madre, lo que está diciendo aquí. Lo cual son actos de guerra. Un inciso, ¿habéis visto que Estados Unidos entró con sus helicópteros? ¿Dónde? Siria. ¿Eso qué es? Pues precisamente lo que estaba diciendo este señor. Y sabéis que la profecía dice de que Siria va a recibir. Curioso, ¿eh? Así que tienen las herramientas para hacerlo y el sentimiento y la mayoría de estadounidenses se olvidan de lo que está pasando en realidad. Y bueno, vamos a saltar. Y fijaros en esto. Bush y Cheney, dos primos inesperados e incómodos para el demócrata Obama. Debe ser una forma de hablar, ¿no? Eso de primos. ¿Sí? Fijaros qué curiosidades de la vida. De Obama se conocían sus raíces afroamericanas, eso es evidente, solo verlo, es lógico. Su padre era keniano, su madre de Kansas, pero hasta ahora no había trascendido su parentesco con los dos hombres más poderosos del país, George Bush y Dick Cheney. ¡Ay! Hace pocas semanas,
Por cierto, inciso, Dick Cheney estuvo también en la escena que antes hemos visto, de Alfred Smith. Hace pocas semanas el diario Chicago Sun-Times reveló que el legislador por Illinois y el presidente son primos undécimos. Ambos están unidos por Samuel Hinckley y Sarah Sewall Hinckley, una pareja que vivió en Massachusetts hace 4 siglos. Este descubrimiento, al mismo tiempo, implica que Obama y el expresidente George Bush, padre de aquel, son primos de 10ª generación. La conexión con el vicepresidente, adelantada también por el Sun-Times, fue confirmada esta misma semana por su esposa, Lynn Cheney. Ambos políticos son primos octavos, en este caso a través de Maren Duval, una inmigrante francesa de la misma época que la pareja de Massachusetts. Pero yo os hago otro inciso, y es que mirad conexiones entre las personas de élite y veréis que, curiosamente, muchos de ellos son parientes. ¿Tráfico de influencias? Yo creo que es mucho más que eso. Cuando hablamos de sociedades secretas y de gente que tiene un gran peso y de... Si nos remontáramos a las altas esferas, vais a ver que muchos de ellos son siempre parientes. Y pensad que el señor que habéis visto antes, el dueño del Astor, del Hotel Astor, es una de las 13 familias Illuminatis. ¿Recordáis la pirámide con 13 niveles? ¿Por qué? Aparte de ser el número satánico, lógicamente, es porque hay de ciertos grados de masonería, etcétera, es porque forman las 13 familias la masonería mundial, la élite. Y ellos eran uno de estos. Pues ya veis, curiosamente alguien que diríais, ¿qué tiene que ver uno con otro? Pues son parientes. Pero eso es otro tema que no voy a entrar yo en él, podéis investigarlo por vosotros mismos. Nosotros vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver si ahora podemos, lo intentaremos. ¿Podéis dar la luz, por favor? ¿Sí? Pues fijaros que ha hablado de conspiración monolítica. ¿Y esto a qué os recuerda? ¿No recuerda a cierto obelisco? Monolítico. Pues él habló contra la prensa, o habló de la prensa, de cómo están detrás manipulando muchas cosas, y claro, eso ya sabéis que tiene unos dueños, y esos dueños ya sabéis a quién están asociados. Entonces él declaró todo esto, se puso muy contrario, pidió la colaboración contra las sociedades secretas, y ya veis lo que le costó. No sé si habéis parado atención en una imagen donde él salía dando un discurso, precisamente en Berlín. Y fijaros lo curioso de Barack Obama imitando a John Fitzgerald Kennedy, yendo precisamente al mismo lugar a hacer un gran meeting, donde todo el pueblo europeo ha quedado prendado de él. Y yo pregunto, ¿será capaz también él de decir lo mismo contra las sociedades secretas? Si él ha sido puesto, ya veis por quién. Pues bien, vamos a seguir avanzando. Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Recordáis que en las profecías de la marca de la bestia tratamos de esto y que se refería a Estados Unidos? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que era el Vaticano, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quien hará pasar por el aro a nivel general es el poder de los Estados Unidos de Norteamérica, para que todo el mundo, sobre todo el cristiano, se supedite al poder papal. Y iremos viendo en estas próximas conferencias cómo esto ya se está produciendo de un modo asombroso y nos está pasando casi desapercibido. Y como tenemos aún un poco de tiempo, vamos a hacer un repaso empalmando con el tema que terminamos en la marca de la bestia sobre la ley dominical. ¿La recordáis? Esa ley que se quiere imponer para que todo el mundo acepte el domingo como día de reposo total y absoluto, pisando el día que Dios impuso, el sábado, como día sagrado. ¿Y qué va a ser lo que va a hacer la diferencia en este mundo entre unas personas y otras cuando la crisis llegue a su final? Y eso debéis tenerlo muy presente. De nada va a servir que todos hayáis visto tantas conferencias si no ponéis en práctica estas cosas. El mandamiento de Dios es muy claro, y eso va a hacer que, si lo guardamos, estemos en un lado, el de Dios. Si no,
Solo hay otro bando, no más. Vamos a ver un repaso a estas noticias de actualidad sobre la ley dominical. Domingo de compras prohibido en Croacia. Y esto es del día 15 de julio de este año, 2008. El Parlamento croata ha aprobado una ley que obliga a cerrar las tiendas los domingos en una concesión a la Iglesia Católica Romana. Caray. Ya sabéis que Croacia es un estado precisamente muy católico. Pues bueno, muy católico puede ser el pueblo, pero tiene que ser los políticos también. La política tiene que ser aplicada al Vaticano. Pues ya veis. Y fijaros en este proceso, porque es algo que se va a repetir como pasó ya también en la Edad Media. La Iglesia ha hecho campaña durante años para los domingos que se dedicará a la familia o la misa en Croacia, lo que representa casi el 90% católica romana. Sin embargo, los croatas han comenzado gastos fines de semana en centros comerciales que han florecido en todo el país en los últimos años y permanecerán abiertas los 7 días de la semana. La ley aprobada el martes y entra en vigencia el 1 de enero permite que el domingo de compras durante el verano y las vacaciones de Navidad. Habrá unas leves excepciones para abrir. La ley también permite a las tiendas de gas, estaciones de tren y autobús para abrir los domingos durante todo el año, junto con los que están en los hospitales. Panaderías, kioscos y tiendas de flores están también exentos de la prohibición. Si recordáis, durante las conferencias de la Marca de la Bestia, en esas edades, resulta que cuando salió el poder del papado con toda su fuerza imponiendo el domingo, también fue progresivo. Y hubo ciertos gremios, ciertas actividades que se permitían aún, hasta que llegó un momento en que dijeron de eso ya nada, se acabó. Y eso va a suceder otra vez, la historia se va a repetir. Y Croacia está siendo un ejemplo. Pues ya se pueden ir preparando ellos y otros sitios. ¿Qué es esto? República de Chile, el Senado, página oficial, ¿eh? Inician discusión del proyecto que establece el descanso dominical obligatorio para trabajadores del comercio. ¿Qué se alega? Pues bueno, que el descanso dominical va muy bien para todo el mundo, para la unidad de familias, etcétera, etcétera. Y no sé si os habéis quedado con el detalle de lo de Croacia. Decía que el domingo tenía que ser utilizado para ir a misa. A lo mejor pensamos, bueno, si dicen que el domingo es fiesta, pues la mar de bien, anda, tenemos fiesta, claro, muy bien. Pero es que no será fiesta para estarte en casa tumbadito todo el día o irte, ahora me voy a coger el coche, me voy a... No, eso quizás en un principio, pero eso irá cambiando radicalmente. Y a pasar por el aro, otra vez. Si vamos leyendo el resto del artículo, nos sigue instando a lo mismo. Y quiero mostraros algo, después de esto, que sigue también en Chile. Pero fijaros, aportación de la Iglesia en el proyecto sobre la normativa del descanso dominical. Un proyecto que garantice el descanso dominical será una contribución efectiva al enriquecimiento de la vida familiar. Atención a lo que vamos a leer ahora, ¿eh? El presidente de la Comisión Justicia y Paz de la CECH, de Eugenio Díaz, y el miembro de dicha comisión y vicario de Pastoral Social y de los Trabajadores de Santiago, don Rodrigo Tupper, en representación de Monseñor Alejandro Goy Carmelique, del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, expusieron ante la Comisión de Trabajo del Senado la enseñanza de la Iglesia Católica respecto del descanso dominical. Yo creo que no llama a personas que guarden el sábado nadie del mismo modo, ¿eh? Consultada la opinión de la Iglesia acerca de una iniciativa del senador Juan Pablo Letelier para modificar la normativa referente al descanso dominical, la Comisión Justicia y Paz explicó que la Iglesia promueve y apoya las medidas orientadas a respetar el descanso en domingo, a partir de la consideración de aspectos centrales de la fe en Jesucristo, por un lado, que profesa la mayoría del pueblo chileno, y también de la valoración de la persona y de la dignidad del trabajo humano. Fijaros, trabajo, por tanto, descanso, hace falta un día de descanso. La iniciativa del senador busca volver a establecer la obligatoriedad del descanso semanal, salvo solo los casos que establezca la ley y aquellas en que se presten servicios que cubran necesidades básicas para la comunidad. Otra vez más, como en Croacia. En primer lugar, han recordado que el domingo, Día del Señor, para ellos, constituye el centro mismo de la vida cristiana. Caray.
y por tanto sería un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Por el contrario, se trata de un aspecto central para la vivencia religiosa de los cristianos y, por lo tanto, también desde esta perspectiva, la Iglesia valora altamente el hecho que este día sea respetado por la legislación. Además, el respeto del descanso dominical contribuye al reconocimiento de la dignidad del trabajo. En este sentido, recuerdan que es un deber ético que nos interpela a todos a hacer los mayores esfuerzos para superar las numerosas situaciones en que el trabajo se desarrolla en condiciones precarias, con inadecuados niveles de protección y remuneraciones insuficientes para una digna subsistencia del trabajador y su familia. ¿Estáis viendo la asociación de conceptos? Familia domingo, bien del trabajador domingo, iglesia domingo. Según han explicado los miembros de la Comisión Justicia y Paz, existen en la actualidad ciertas tendencias culturales que imponen formas de conducta que muchas veces no fortalecen a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, individualismo, consumismo, hedonismo, etc. Por tanto, han denunciado que la sociedad va mal, y con esto se arregla, ¿os dais cuenta? Y serán también características estructurales de la vida moderna que no favorecen el descanso y la vida en familia, predominio de una mirada economicista del trabajo, tiempos de desplazamiento al trabajo cada vez mayores, cambios en las formas de trabajo, modernizaciones tecnológicas, competitividad creciente, etc. Por ello, en este contexto consideran que el derecho al ocio, que permite más allá del solo descanso, un desarrollo humano más amplio, es un elemento que no puede estar ausente entre las consideraciones de este proyecto de ley. Por tanto, descanso y, bueno, un poco de ocio. El descanso es un derecho que el Estado y la sociedad deben garantizar. Caray, el Estado debe garantizarlo. Han continuado. Por ello, recordando la doctrina social de la Iglesia, afirman que las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivos de productividad económica de un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Pues parece ser que esa oferta solo está para el domingo, ¿eh? Consideramos que un proyecto que garantice el descanso dominical será una contribución efectiva al enriquecimiento de la vida familiar, con todos los beneficios que ello reporta a sus integrantes y a la sociedad en su conjunto. No es posible fortalecer políticas públicas en favor de la familia y no generar las condiciones materiales para que la vida familiar se pueda llevar a cabo de buena forma, han recalcado. Citando el Catecismo y otros documentos del Magisterio de la Iglesia, los representantes del presidente de la CET recordaron que el principio no consiste en no trabajar el día domingo, sino en honrar al Señor, junto con su familia y su comunidad. Hay quienes no trabajan en domingo y están lejos de honrar al Señor. Hay quienes, por diversas circunstancias, deben trabajar algún domingo y de un modo u otro deben corresponderles las facilidades para cumplir su deber de honrar al Señor. En la medida en que en Chile seamos más capaces de respetar el día domingo, estaremos contribuyendo a humanizar y enriquecer el desarrollo de todos sus hijos e hijas y también nuestra convivencia social, concluyeron los representantes del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Por tanto, si tú no guardas el domingo, caray, vas contra la convivencia social. Recordad las profecías que aparecieron en la marca de la bestia. Quien guarde el sábado va a tener problemas, porque irá contra la convivencia social, no aceptar el domingo, el día de todos, para el bien de todos. Y aquí, ¿qué tenemos? En portugués, algo que ha pasado en Brasil también. Fijaros, 10/9 del 2008. Aquí está todo el artículo en portugués, si lo sabéis, lo podéis leer, pero bueno, como no soy tan malo, os he dejado una pequeña traducción. Bueno, también tenemos brasileños que podrían traducir aquí, es verdad. Diputados prohíben el funcionamiento del comercio los domingos en el estado de Foz La Vitória. ¿Lo conoce bien? Fatal, pero bueno. Y bueno, más o menos lo mismo, se está pidiendo que el domingo sea el día de reposo absoluto. Esto cuando tengáis los DVDs, los podéis parar la imagen en vuestras casas, lo digo porque ya vamos muy justos de tiempo. Y fijaros en esta cita del conflicto de los siglos, publicado en 1888 de Ellen White. No os perdáis esto. No me gustaría irme sin haber leído todo esto.
Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Esto es algo que aún no os hemos comentado aquí, pero que es un mensaje que se dirige al mundo en general, un mensaje para que la gente reaccione antes de la venida de Cristo, y habla de un cuarto ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. O sea que este mensaje, más que nada, lo van a dar gente humilde, no gente de gran estatus, de gran conocimiento intelectual. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Atención a esto. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Y qué estamos viendo en estas conferencias? ¿No es todo esto acaso? Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Prefiero no continuar porque hay más texto, lo vamos a dejar para el siguiente día. Pero con esto solo quiero deciros una cosa. Esto es una profecía escrita en 1888 basada en textos bíblicos. O sea, no es un invento. Y ya veis qué mensaje es el que se va a hablar a la población mundial para que la gente reaccione. Yo personalmente estoy comprobando cómo a través de estos mensajes la gente está reaccionando. Os he dicho antes que los DVDs están circulando por medio mundo. Yo estoy quedando muy sorprendido, porque ya veis, bueno, los que solo reciben los DVDs en sus casas no son conscientes de dónde estamos grabando estas cosas. Ya veis que es una sala pública, no muy grande, pero con unos medios muy discretos, pero con un mensaje muy certero. Y este mensaje está despertando a muchas personas en todas estas partes del mundo. Yo os podría pasar referencias de emails que recibo de todos estos países, y de España también, por supuesto, de personas que gracias a este mensaje están viendo que hay otra verdad, que normalmente no se conoce ni se quiere decir. Vosotros ya la estáis sabiendo, vosotros también tendréis que hacer vuestras decisiones. Pero aún hay más tema del cual trataremos. Por tanto, vamos a dejarlo ya aquí y vamos a continuar con la conferencia de aquí a 2 sábados más, que vamos a empalmar esto precisamente con otro tema que va a ser la visita del Papa a Australia, Francia, París, Lourdes y Pompeya. Y os vais a quedar muy sorprendidos de las cosas que ha dicho allí, de las frases que otras personas han dicho allí, de los lugares donde fueron convocados los asistentes, a tal punto que aparece hasta otro símbolo de pirámide, tal como pasó en la visita del Papa a los Estados Unidos de Norteamérica, y un 666, bajo símbolos. Os remito para ese día. Hasta aquí y muchas gracias.